La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abriel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buenos días a todos, lindo día para hablar de educación y en esta oportunidad con un tema bastante importante que creo yo que es necesario hablarlo en todo sentido. Tenemos a una invitada especial, tenemos a la doctora Heidi Saavedra. Heidi, me encantaría que nos hablaras un poco. ¿Quién es Heidi Saavedra? ¿A qué se dedica en realidad? ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Qué nos quieres comentar sobre este espacio? Buenos días, muchas gracias Abilio por invitarme a este espacio. Mi nombre es Heidi Saavedra, soy médico psiquiatra con especialidad en sexología y me dedico entonces a trabajar sobre las disfunciones sexuales y también dedico un espacio para la educación sexual, sobre todo en niños y adolescentes. Muy importante, Heidi, ahora que hablas de este contexto, cuando hablamos de cómo está esto de la educación sexual en la parte de los centros educativos, cuál es la verdadera realidad, porque sentimos en ciertos aspectos que es algo que todavía no se habla con una libertad deseada. ¿Qué opinas de esta libertad en la parte de la comunicación en los centros educativos? En los centros educativos, la mayoría no tienen una educación sexual establecida, aunque sí se da algo de educación sexual cuando se está dando ciencia, biología, ¿sí? Sin embargo, es una materia que debe empezar a darse en todos los colegios y debe haber una comunicación abierta. Lo que pasa es que hay un miedo dentro de la población, sobre todo de los padres, que cuando se habla de educación sexual sus hijos aprendan cosas que no deben o escuchen cosas que no deben o se les enseñe de manera inapropiada. Sin embargo, una educación sexual bien llevada es beneficiosa y provechosa para los niños, para los jóvenes y definitivamente tiene una proyección a largo plazo. Heidi, aquí de verdad yo hago una intervención bastante importante porque soy profesor de biología y de ciencias naturales y en nombre de todos los profesores de biología y ciencias naturales a veces tengo que manifestar ahorita mismo que nos sentimos solos en el sentido de que nos dejan un peso grandísimo. Pienso yo que esto es algo que debe, como lo has mencionado, no solamente los educadores, sino también desde casa. ¿Desde cuándo, Heidi, tiene que hablarse este punto? ¿Cuál es la edad, por ejemplo, propicia para iniciarle a hablar a tus hijos sobre educación sexual? Bueno, tenemos que empezar por aclarar que los genitales son órganos sexuales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de genitales, estamos hablando de órganos sexuales. Es decir, la educación sexual implica todo lo que tenga que ver con genitales. Tú puedes iniciar la educación sexual desde que el niño tiene capacidad para hablar. Cuando tú le dices a un niño, tienes que lavarte el pene de esta manera, tienes que lavarte la vulva de esta manera, esto se llama vulva, esto se llama pene. El niño tiene 2 o 3 años, ya tú estás iniciando una educación sexual. Estás enseñándole a ese niño el nombre real de sus genitales. No le estás llamando pistolita, ni manguerita, ni cookie, ni galletita, ni conejito. Estás enseñándole cómo es el término biológico de su órgano sexual. Ya ahí empezamos con educación sexual. Lo que pasa es que cuando hablamos de educación sexual, la mentalidad de las personas es que vamos a hablar de sexo. Educación sexual no implica necesariamente hablar del sexo o empezar la educación sexual con la parte de las relaciones sexuales. Entonces, desde que ya tenemos un niño de 2, 3 años, podemos empezar a hablarle de cómo cuidar sus órganos sexuales, cómo cuidar sus genitales, cómo se nombran. Para mí la educación sexual a esa edad, a los 3 4 años, es básica, porque tú le enseñas al niño qué puede ser tocado y qué no puede ser tocado, y quién puede tocar y quién no puede tocar, y cómo pedir ayuda si alguien lo toca de manera inapropiada o le sugiere
que él toque los genitales de un adulto. Entonces, la educación sexual es algo con lo que debemos empezar desde temprana edad. Ya cuando estamos en sexto año, quinto año, estamos tarde. Demasiado tarde. En este punto queremos mencionar, lo has mencionado, comunicado, verbalizado un punto bastante importante de que entre más temprano y que desde que habla el hijo o la hija, ya se debería manifestar este tipo de comunicación. Ahora, ¿cómo hago como profesor o qué herramientas me das como profesor cuando, por ejemplo, te digo, estoy en una clase dando la clase de educación y lamentablemente estudiantes de noveno, de octavo grado, aún siguen colocando los ojos como si fueran platos, viendo imágenes de texto? Entonces, ¿cómo me ayuda a mí, herramienta que me puedas observar, a un educador, a todos aquellos que tenemos esta facilidad, además de normalizarlo? Porque creo que es el inicio, ¿no? Llamándole los nombres como son, ¿qué otra herramienta me das para poder yo, que ese estudiante se interese más por eso que no tuvo en el hogar? Las risas, la timidez van a ser normales y esperadas, no importa dónde, ni Importante. en qué salón, ni a qué edad, ¿sí? Porque el sexo en esta época sigue siendo tabú. Entonces, todo lo que es tabú no se habla, y si se habla, causa vergüenza, ¿sí? Entonces, estos niños van a reírse. No debemos molestarnos porque se rían, no debemos sentirnos incómodos. A veces tenemos que manejar nuestra incomodidad porque vamos muy contentos o muy confiados o con muy buena intención de dar una educación sexual y Ujú. recibimos risas. Esto nos puede a algunas personas, ¿sí?, hacer sentir que estamos arando en el mar. Pero créeme que de ese grupo de 30, 40 que tienes, habrán 2 o 3 que no se rían. Ellos están recibiendo la Exacto. información. No todos van a recibir la información de la misma forma, no todos se van a llevar el mismo mensaje, todos van a tener un grado diferente de conciencia en la educación sexual, pero a mí lo que me interesa es que por lo menos uno se lleve algo, ¿sí? Ahora, mientras más les hablas y mientras más lo normalizas, mientras menos lo vuelves tabú, va a ser mucho menos frecuente la risa, ¿sí?, y los nervios. Lo que me llama la atención, Heidi, es qué hacer para poder disminuir esta falta de comunicación, porque muchos padres dirán, a mí nadie me habló de esto. ¿Cómo lo hablo yo en casa? Ya explicamos a qué edad, cómo lo Claro, hablo yo en casa y cómo yo inicio con las herramientas que tengo que no me dieron mis padres. lo que pasa es que cuando hablamos de educación sexual y me preguntaste a qué edad necesitábamos empezar, para mí la edad inicial es esta que te mencioné, pero educación sexual es para todas las edades. ¿Sí? Esta es otra cosa, otro mito que maneja la gente. Si la educación sexual es solo para secundaria, no, la educación sexual es para toda la vida. Tú necesitas educación sexual como padre para poder dar educación sexual a tus hijos. Tú necesitas educación sexual como una pareja antes de casarse para saber que un matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio no van a ser iguales que las relaciones sexuales durante el noviazgo. Necesitas una educación sexual para personas que ya tienen un matrimonio sólido establecido, para explicarles que las relaciones sexuales cuando ya tienes 17, 20 años de matrimonio no son iguales que cuando tenías 5 años de matrimonio. Y necesitas educación sexual también para enseñar a la persona que entra en andropausia o menopausia que su cuerpo no va a responder igual. Y cuando tienes una persona de 70 y 80 años que todavía quiere disfrutar su sexualidad, pero lo bombardea todos los medios diciéndole que ya a esa edad no se puede tener sexo, necesitas educarlo para decirle que hay otras formas de sentir placer y que la sexualidad todavía existe. Porque si hay algo que nosotros nos llevamos con lo que nacemos y con lo que morimos, es nuestra sexualidad. O sea, tú naces con genitales, tú te vas a llevar tu sexualidad hasta el último día de tu vida. Y hasta el último día de tu vida, tu sexualidad va a estar cambiando. Así como cambia tu cuerpo, cambia tu sexualidad y cambia la educación y el conocimiento que necesitas. Gracias, Heidi. Y aquí me surge una pregunta bastante, digamos, llamativa. ¿Por qué el estado actual? ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué esa resistencia? ¿Qué crees tú que está pasando? Además de todo lo que hemos conversado, en que todavía no se normaliza, quizás como otros países, que se habla más con normalidad. ¿Qué aportes o herramientas consideras tú que son necesarios para que esta resistencia disminuya y se pueda normalizar más? Porque recuerda que hubo este auge en el concepto de colocar educación sexual, mucha gente se resistió. ¿Qué herramientas tienes sobre ese tema? Lo que pasa es que hay varias cosas. Desde un principio de la humanidad,
la religión ha manejado mucho el concepto de lo moral, ¿sí? Lo que es bueno, lo que es malo, la sexualidad. Sin embargo, yo no pienso que en este momento sea la religión algo que esté causando tabús ni trabas en este aspecto. De hecho, la religión se ha abierto mucho al tema de la sexualidad. Pero todavía existe el pensamiento en el adulto de que al hablarle yo de sexualidad a un adolescente, un niño, le estoy dando las herramientas para que él corra a tener relaciones sexuales. Claro. Por alguna razón los padres temen que los hijos tengan relaciones sexuales y eso me parece a mí totalmente irrisorio porque tu hijo va a tener relaciones sexuales con o sin tu permiso. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que tu hijo tenga relaciones sexuales con todo el conocimiento o que tenga relaciones sexuales sin el conocimiento? Yo puedo tener un hijo al que le doy todas las herramientas, le digo que existen enfermedades de transmisión sexual, le digo que existe el condón, que existen las pastillas anticonceptivas y lo preparo. No le estoy diciendo ve a tener relaciones sexuales, pero le digo cuando tú vayas a tener relaciones sexuales, por favor haz esto. Claro. Este chico va protegido. Pero si yo le digo, no, es tabú, no se puede hablar. Aquí en esta casa no se compran condones. Como te vea en algo de eso, te voy a pegar o te voy a castigar. Tengo una chica embarazada, tengo un chico que se mete a un lugar de mujeres y paga por sexo y puede salir con una sífilis. Entonces empezamos a tener las consecuencias de no hablar de forma clara. Yo no te puedo asegurar a ti que hablarle de educación sexual va a evitar que tenga relaciones. Importante. ¿Sí? Pero no hablarle tampoco lo va a evitar. Es algo que me llama la atención ahora. Te transporto a una institución educativa. Tú siendo especialista, teniendo todos estos conocimientos, cuando llegas a esta institución educativa, ¿qué requisitos considera o qué características considera que en esa institución educativa están dando educación sexual como es debido? ¿O qué necesita un colegio, una universidad, una institución educativa para ser considerada con tu especialidad y que, bueno, aquí se está haciendo el trabajo? Para mí, que den una buena educación sexual definitivamente tiene que ver todo, y que asumo que lo dan, con el desarrollo, ¿sí? Todo lo que es el desarrollo en la adolescencia es importante. El ciclo menstrual bien explicado es importante. Las etapas del embarazo es importante. Hablar de parto y hablar de aborto es importante. Hablar de ETS, es decir, enfermedades de transmisión sexual, y hablar de métodos anticonceptivos es importante. Esos son los temas para mí primordiales que deberían hablarse para que se considere educación sexual. Importante mencionarlo, Heidi, porque en este contexto muchos centros educativos adquieren este tipo de hábitos de los hogares, porque esos profesores también son padres. Claro. Esos profesores también tuvieron una educación y siguen todavía mencionando lo que hemos considerado como tabú. Ahora, también básicamente llevándote a otro contexto, ¿qué consideras de cómo muchas personas en educación sexual simplemente se enfocan a darle más información a la mujer y dejan al hombre como un poco desfasado? Bueno, eso es un error porque todo lo que tiene que ver con sexualidad es inherente al ser humano, sea hombre o sea mujer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una sociedad lamentablemente latinoamericana marcadamente machista, eso no lo podemos negar. Entonces, ¿el machismo qué indica? El machismo indica que la que tiene que cuidarse es la mujer. El machismo indica que la que tiene que cuidar a los hijos es la mujer, ¿sí? El machismo indica que todo lo que tiene que ver con sexualidad y reproducción tiene que ver con la mujer. Es decir, tú te embarazas, es tu culpa. Yo te dije que no quería un hijo, yo te dije que yo no estaba preparado para ser padre, pero tú tampoco usaste un condón. Importante porque Heidi generalmente es a este hombre que se deja a esa educación sexual más en la calle y a la mujer sí se le dice cómo sentarse, que tienes que ir al baño de esta forma, y al hombre generalmente no se le da esa importancia. ¿Qué opinas de ese punto? Mira, yo te voy a hacer clara con mi experiencia, ¿sí? Actualmente la educación sexual del hombre generalmente viene de la mano de los adultos mayores, llámese papá, abuelo, tíos, primos, hermanos mayores. ¿En qué consiste esta educación sexual? Te voy a llevar a un putero para que conozcas una puta y te hagas hombre. Suena arcaico, pero todavía ocurre. ¿Sí? Entonces, porque la idea es hacerse hombre a la fuerza. Y el concepto de que el hombre que tiene relaciones sexuales es el que es hombre está muy marcado. ¿Sí? De hecho, uno puede tener amistades y hay uno que ha decidido que va a hacer abstinencia o que él solo tiene relaciones cuando tiene novia y no tiene relaciones en el medio.
lo que le van a decir los amigos es desde patito hasta arriba, ¿sí? Porque se considera que la virilidad del hombre está unida a tener relaciones sexuales. Bien, ¿qué pasa con esta cuestión de que nosotros, o las personas o la sociedad decide que la que debe educarse sexualmente, y de educarse sexualmente en la mujer tampoco, porque la educación sexual de la que tú me estás hablando es, me siento bien, cierro las piernas, no tengo relaciones sexuales, espero hasta el matrimonio, estoy solo con una o dos parejas? Eso no es educación sexual. Así es. ¿Sí? Eso es una educación de género, y es una educación de género basada en una cultura muy antigua. Okay. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Ahora bien, cuando tú decides que la educación sexual se da a través de puteros, se da a través de pornografía, que es un canal por el que muchas personas buscan información sexual, vamos a tener una sexualidad distorsionada y una sexualidad que no es sana. Y me dirán, bueno, pero ¿por qué, doctora? Si la pornografía es rico de ver, es divertido, estimula, todo lo que tú quieras. Pero cuando ya tienen 30, 40 años, tengo parejas que me vienen a mi consultorio, y ayer hablaba con un paciente y le decía, sabes, cuando yo inicié sexología, yo tenía en mi mente la idea de ver mujeres. Sí, yo decía, voy a empoderar a las mujeres en su sexualidad. Y resulta que el 80% de mis pacientes no son mujeres, son hombres. ¿Sí? Interesante. Y los hombres vienen con ¿qué problema? Doctora, no puedo eyacular. O doctora, tengo problemas de eyaculación precoz. O doctora, me pongo muy nervioso. Cuando tú haces la historia de esas personas, ¿qué tengo? Tengo, mi primera relación sexual fue en un putero, duró 15 minutos, la tipa se acostó, abrió las piernas y me dijo, apúrate. ¿Sí? Ya yo tengo marcada la primera relación sexual, debe ser rápida y apúrate. Normalizar Sí. eso. Entonces, después tengo los pacientes que, bueno, pues yo me masturbaba y me masturbaba. Cuando tú te masturbas, tú tienes un ritmo y una forma de masturbarte que nunca va a ser igual al proceso de penetración de una mujer. Nunca. Nunca va a ser, la vagina no va a ser igual de dura a una mano. Tu forma de entrar y salir nunca va a ser tan rápida como se puede mover tu mano. La dureza de tu mano nunca va a simular la suavidad de una vagina. Entonces el hombre se acostumbra a venirse con ese ritmo, con esa fuerza, y cuando entra dentro de una vagina no siente el mismo placer. Eso me causa otro problema. O también tengo el problema de cuando yo veo a las mujeres reales, que resulta que no tienen una vulva que parece una fresa ni un melocotón. O resulta que yo veo mujeres que son rellenitas, o que cuando están en la cama no pegan los gritos, no gimen, no brincan y no quieren hacerte las 20.000 posturas del Kama Sutra. Yo no me excito porque yo estoy acostumbrada a excitarme con lo que me muestra a mí la pornografía. Entonces, esos son los problemas de educarse en los prostíbulos, esos son los problemas de educarse con la pornografía, y esos son los problemas de llevar la masturbación a un modo casi obsesivo, que después empiezas a tener problemas. Y entonces, ¿qué dicen estos hombres? Es que mi mujer no me excita lo suficiente. Es que mi mujer no me satisface. ¿Qué culpa tiene la pobre mujer en ese momento que tú hayas tenido una mala educación sexual que te ha llevado a ese punto? Y eso es algunos de los ejemplos. Claro, no estoy diciendo que la mujer no tenga problemas de sexualidad, que sí los tiene, y los tiene muchos. Y los tiene muchos, ¿sí? Pero tú me preguntaste por los hombres y esa es mi respuesta. Algo muy interesante que de repente algunos se hará la pregunta, ¿hasta qué punto se puede llevar este tipo de educación a un aula de clases? ¿O hasta qué punto puedo yo conversarlo con normalidad? Porque digamos el realismo, muchas personas se van a escandalizar por esta forma. Yo doy educación sexual a niños de quinto y sexto grado, y este año empecé a dar educación sexual a primer, segundo y tercer grado en un colegio. ¿Sí? La primera vez que puse, obviamente con dibujos de muñequitos, ¿sí? Genitales, obviamente los niños se rieron, pero cuando tú les empiezas a preguntar, ¿cómo te dice tu mamá que tú te laves? ¿Cómo te dice? Me dice que me restriegue, me dice que me lave con mucho jabón, que me eche mucha agua. Ya tú empiezas y ellos empiezan a participar. ¿Cómo le llamas tú a esa parte de tu cuerpo? Le llamo el conejito. Mi mamá me dice que me lave la cookie, ¿sí? Y los niños empiezan, esa es la pistolita. Créeme que hay niños en primer grado que me han dicho, ese es el coño, esa es la verga. Y yo digo, wow. Pero bueno, ahí vamos. O sea, te vas encontrando muchas cosas, pero el niño, el problema no es el niño. El problema son los padres. Los niños aceptan la educación. Y cuando estoy en sexto y quinto grado, créeme, y también depende de cómo se lo dejo. O sea, si se lo vas a dar de una manera toda moralista, esto no se hace, esto no se toca, esto no, no. O sea, si se lo pones con vídeos, si lo pones con muñequitos, o sea, los niños lo van a aceptar, lo van a aceptar. Y también he dado en secundaria
Ya yo no utilizo los términos noveno, octavo, pero vamos a hablar de primero, segundo, tercer año, quinto, sexto año. Ok. Y me ha ido muy bien. Y hay algo que mucha gente me dice, no, doctora, la gente, ellos saben más que usted y que yo. Y yo digo, quizás hayan visto más películas pornográficas que yo, quizás hayan tenido más parejas sexuales que yo a esta edad, es cierto, pero no saben más de sexología que yo. Pero cuando yo les pregunto, dígame cuántas, o díganme, menciónenme algunas enfermedades de transmisión sexual, me dicen SIDA, que todo el mundo se la conoce, y tuberculosis. Y la tuberculosis no es una enfermedad de transmisión Así sexual. es. Un poquito más allá, el año pasado fui a la Universidad de Panamá y di una clase de educación sexual a estudiantes de diferentes facultades de primer, segundo y tercer año. Cuando yo hablé de enfermedades de transmisión sexual, ellos me dijeron que ellos no tenían idea que existían verrugas, clamidia, gonorrea, sífilis, porque todo el mundo se enfoca en el SIDA y de hecho en el HIV esa es la enfermedad de transmisión sexual a la que más propaganda le hace, que es importante, pero las otras enfermedades sexuales también tienen muchas consecuencias físicas, ¿sí? No solo psicológicas, físicas. Entonces ahí me sorprendía que habían hombres que me decían, doctora, yo no sabía que esto existía. Y tú te acuestas con una mujer o tú te acuestas con un hombre y aparentemente los genitales están limpios, pero no lo están. Así es. Y uno de los puntos importantes es mencionar que todo lo que hemos conversado, por ejemplo, es que la educación sexual que se le da desde el inicio, más que aporto yo abandonada, incorrecta, como lo mencionas, quizás por una poca preparación o quizás por poca investigación, ¿a qué piensas o analizas tú que se da este tipo de radiografía en universidades, como tú lo mencionas, y más que todo porque también las enfermedades como tú y las infecciones siguen aumentando? ¿A qué se debe más que todo este tipo de acciones? ¿Qué consecuencias tienen? Me preguntas, ¿la causa o la consecuencia? Disculpe, la consecuencia. Ok. La consecuencia es una mala educación sexual. Definitivamente tenemos un porcentaje de embarazos adolescentes del 20%. Estamos hablando que si yo tengo 10 chicas en un salón, 2 están embarazadas y tú lo has visto en tu colegio. Así es. ¿Sí? Entonces, para mí, esa es una gran consecuencia. Tú tienes una adolescente de 14, 15, 16 años embarazada, muy probablemente al año, a los 2 años, va a estar embarazada. De hecho, lo vemos a los 25, 26 años, tienen 7 chiquillos. ¿Cuál es la consecuencia de una mujer que se embaraza a los 14, 15 años? Aparte del hijo, ¿sí? La estás destinando a la pobreza, Ujú. ¿sí? Aquí hay empujones, las gradúan a la escuela, pero no va a llegar a la universidad, ¿sí? Se va a llenar de hijos y estás perpetuando la pobreza. Esa es una de las primeras consecuencias. 2, estas chiquillas no tienen idea cómo cuidar a un niño. Entonces tenemos los niños que están desnutridos, con enfermedades, diarreas constantes, accidentes en casa o niños muertos por accidentes y descuido, ¿sí? Entonces aumenta la demanda de atención a nivel de pediatría. 3, creas hombres irresponsables, porque el chiquillo de 15 que embarazó a la de 14 no se va a hacer cargo de ella. Y los papás que hacen, protegen a este chiquillo y lo mandan fuera del país para que él siga su vida. Entonces, Los que pueden. empobrece al país, empobrece al país, atrasa a las mujeres, aumenta el número de niños enfermos, ¿sí? Aumenta el gasto médico y de hospitales, o sea, empobrece. Uno de los puntos importantes, Heidi, ¿qué pasos deberíamos dar, no sé si, o metas a corto plazo para disminuir todo este tipo de contexto? ¿Qué pasos, cómo atacamos? A corto plazo yo creo que lo primero es iniciar una buena educación sexual. Eh, que tú tengas una buena educación sexual de base en todos los colegios, ya tú estás brindándole al adolescente y al niño, le estás dando información. La información es importante. 2, que les permitas una comunicación abierta. Si la persona quiere hablar de eso. Hace 2 o 3 años, mi cuñada me dice, ¿sabrás que tu sobrina me preguntó algo de sexo? Y yo le dije, eso me lo preguntas el otro año. Y yo me le quedé mirando y no le dije nada, pero dije, y esta piensa que ella va a esperar un año para recibir respuesta. Si no la recibe de los padres, la va a buscar en otro lado, Así es. ¿sí? Y probablemente en amistades o internet, ahora que es tan fácil. Entonces, importante, tener una buena educación sexual base en todos los lugares. Educar a los padres. Tú puedes como colegio, así como hay muchos programas entre los colegios de educación para padres, ¿sí? Que tú tengas dentro de esos programas un segmento que sea de educación sexual para padres. Eso sería espectacular. Y tener una comunicación abierta, o sea,
existe Aplafa. Aplafa tú puedes ir como adolescente sin tu padre y pedir condones que son gratis o pedir que te examinen, que te evalúen. Y eso es importante, que el adolescente sepa que tiene un lugar donde va a ir, donde no va a ser juzgado y donde puede recibir ayuda, orientación a nivel de ginecología, urología y todo lo demás. Los adolescentes van a tener vida sexual. O sea, ya no podemos esperar que no la va a tener. La va a tener. Entonces, que la tenga en las mejores condiciones. Punto importante, también polémico porque muchos van a pensar de que, no, pues, ¿cómo es posible que mi hijo, mi estudiante, en adolescente, mi hijo no pasa? ¿Cómo es esto? O sea, la educación sexual, ¿estás de acuerdo? ¿O cómo deberías tú manifestarse o adentrarse en el currículo, ya que no lo tenemos directamente? Todavía seguimos lo de ciencia natural y biología hablando de educación sexual y nos sentimos solos, pedimos ayuda en ese punto porque de verdad siento que es de suma importancia en este momento. Mira, los que dicen eso no se conocen las estadísticas. Ya te lo dije, 20% de embarazos adolescentes en Panamá. Eso es altísimo. Promedio de inicio de vida sexual en los adolescentes de Panamá y del mundo, de los 11 a los 13 años. Ellos están pensando que no quieren que sus hijos inicien vida sexual a los 16 y a los 17. No, ya a esa edad tienen varias parejas. Promedio de inicio de vida sexual, 11 y 13 años. Wow. ¿Sí? Entonces, si tú vas a empezar a dar educación sexual a los 11 años, ya estás tarde. Empezando por ahí, tienes que empezar la educación sexual en la primaria. Y tienes que explicarle al padre que esto va a disminuir todo lo que yo te acabo de decir, las consecuencias de embarazo, las consecuencias de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? ¿Cómo lo puedes meter dentro de un currículum? A mi concepto, o sea, yo te estoy hablando de mi concepto, yo te dije antes cuáles son los temas principales. Y puede hacerse algo entre biología y una materia aparte. Ni siquiera tiene que ser una materia para todo el año, puede ser una materia para un semestre o para 2 semestres. Ustedes se pueden encargar de la parte de lo que es desarrollo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con crecimiento de las mamas, aumento del pene, vello genital, vello en el cuerpo, sudoración, etcétera. Eso se puede dar perfectamente ahí. Pero que me expliquen bien el ciclo menstrual en un módulo aparte, alguien que dé sexología, ¿sí? Donde me explique, porque esa es una lucha que tengo y que la tuve también con las universitarias, porque les pongo ahí en la pantalla. Sí, a ver, si tú tienes, o sea, si tú ovulas, no, ¿cómo es que les pregunto? O sea, si tú menstruas el día 20, ¿sí? Si tú menstruas el día 20, el próximo mes, ¿qué día estás ovulando? ¿Sí? Matemática, trigonometría avanzada, nadie da bola. Se pierde. Y todo el mundo sale embarazado según esas cuentas chuecas que me hacen. Bueno, pero ahora tenemos un montón de apps donde te calcula, Claro. si eres regular, el día de tu ovulación. Pero es que ni eso sabes. Entonces, si tú no sabes sacar tu día de ovulación y tú no sabes que si el día 21 estás ovulando y ese día te vas y tienes relaciones sexuales, vas a quedar embarazada. Ah, pero es que nada más lo hizo una vez. Ah, pero es que cuando tú estás ovulando las hormonas están alborotadas, sientes más deseo sexual, estás más excitable. Es normal que hayas quedado embarazada el día de tu ovulación, ¿no? O sea, eso está diseñado naturalmente para que tú te embaraces, ¿sí? El cuerpo no está hecho para que tú ovules y no sientas deseo sexual. Tú ovulas y tienes deseo sexual triplicado. Pero entonces, pienso que puede ser así, que ustedes en la parte que tiene que ver con desarrollo, ¿sí? Un esbozo de lo que tiene que ver con ciclo menstrual, pero que le expliquen bien a las chicas, ya a los chicos, lo que es el ciclo menstrual, porque él tiene que saber cuándo su chica está ovulando también. Y él también tiene que llevar, oye, no, hoy es ovulación. Que les expliquen el embarazo, que les expliquen cómo es un aborto, que les expliquen con fotos, ahí sí es importante, cómo se ve una verruga, cómo se ve un chancro, cómo se ve una úlcera, cómo se ve una leucorrea, ¿sí? Que lo vean. ¿Sí? Eso es importante y yo creo que eso se puede dar en unas 5 o 6 clases. Muy importante, Heidi. Ahora que mencionas, se me viene a la mente, ahora que echabas la historia de tu familiar, ¿qué historia se te viene a la mente ahorita directamente que tú hayas dicho qué horror o qué gracioso que no tiene nada que ver con la educación sexual, que genere como de una vez, qué historia se te viene a la mente ahorita mismo? No se me viene ninguna, o sea, hay tantos casos. He visto niñas de 13 años, de 11 años embarazadas, las he visto. Que es muy Eh, común, ¿eh? Que es muy común, como tú mencionas la... y he visto chicas que ocultan el embarazo hasta los 8, casi 9 meses. Mira, una vez tuve una adolescente
muy bonita, siempre recuerdo que era una chica muy guapa, 15 años tenía, eso ya se fue hace ya más de 20 años, pero ella llega a urgencias por un aborto mal hecho, que Wow. le perforó el útero y tuvieron que hacer una histerectomía. O sea, esa niña de 15 años se embaraza, aborta y pierde el útero. Wow. ¿Sí? No tienes idea, yo la atendí como psiquiatra en ese momento, lo que ella lloraba, no voy a poder tener más hijos. ¿Sí? Entonces, son cosas que ocurren porque una adolescente, si está embarazada, no va a un hospital. Aquí el aborto está prohibido, no va a un hospital, va a cualquier otro lugar. O se toma una cola caliente, se tira las escaleras, se mete un palo, yo no sé, hacen 20.000 cosas que las daña y las mata. Wow, demasiado interesante, Heidi. ¿Cómo puedo contactar a Heidi? Tus servicios para que la gente vea en realidad, para que se pueda de una manera responsable toda esta comunicación que se manifestó en este podcast, para que podamos gozar y podamos expresarla, inmortalizarla también, más que todo tus servicios, ¿no? Ok, bueno, yo atiendo a nivel virtual actualmente, ¿sí? Ok. Y atiendo la parte tanto de psiquiatría como de sexología. Y las personas que quieran contactarme pueden escribir al 640-00-360 y ahí se agendan las citas. Heidi, ese último mensaje para mí ha sido una conversación de mucho provecho. La verdad que las expectativas sobrepasaron lo que queríamos en este podcast. La información que tú nos acabas de brindar, de verdad, la necesitábamos y la necesitamos mucho. Y creo que muchas personas van a apreciar este tipo de información. Y me gustaría que en un futuro igual te invitáramos, compartiéramos este punto, porque este es un tema que pienso yo que no se debe dejar en stand-by, sino educar siempre es un aporte maravilloso para nuestro país. Último mensaje que quieras dejarle a nuestro pueblo panameño, al mundo sobre este tipo de espacio. Mi mensaje sería que la sexualidad es importante, es inherente de tu persona, no la puedes ocultar, no la puedes tapar. Lo importante es conocerla, ¿sí? Y vivirla, pero vivirla de forma plena. Y vivirla de forma plena no significa tener relaciones sexuales con 20.000 personas, no significa masturbarme todos los días, no significa ver pornografía. Una sexualidad plena implica mucho autoconocimiento. Una sexualidad plena significa una buena autoestima, reconocer que mi cuerpo es un templo, mi cuerpo es sagrado. Yo tengo que respetarlo, tengo que respetar quién lo toca, tengo que respetar cómo lo tocan y tengo sobre todo que respetar quién entra en él. O sea, yo no puedo permitir que cualquier persona sea o abuse de mi cuerpo. Yo estoy hablando tanto de hombres como de mujeres, porque un cuerpo usado de una manera sexualmente eh, poco ética, o vamos a utilizar la palabra poco pura, es un cuerpo que va enfermándose, es un cuerpo que empieza a sentir vergüenza de su sexualidad. Y la idea es que estamos en este mundo para disfrutarla, para vivirla, ¿sí? Y para vivirla de forma linda. Ese sería mi mensaje final. Uno de lo que, algo que destaco de este mensaje final de Heidi es que ella manda mensaje para todos en general, que es muy importante, como debería ser un mensaje que está tanto para hombres, para mujeres, porque todos en realidad deberíamos disfrutar y estar bien educados sobre esto. Gracias Heidi Saavedra por este espacio, la doctora Heidi Saavedra. Esto fue el lindo día para hablar de educación. Nos vemos hasta la próxima. Thank you, Emilio.